Bienvenidos al podcast Palabra Viva, Comunidad Cristiana. Doy gracias a Dios por permitirme nuevamente estar con ustedes en el estudio de la palabra y hoy con el tema Dios quita nuestra afrenta. Según el Evangelio de San Lucas, capítulo 1 y en su primera parte. Lucas era el médico amado citado por Pablo en Colosenses 4:14 con estas palabras: Os saluda Lucas, el médico amado. Debido a su profesión, utilizó en sus escritos numerosos términos médicos. La elección de Lucas por parte del Espíritu Santo para escribir el tercer evangelio revela que en la Biblia no hay accidentes, sino que hubo una selección sobrenatural que recayó en Lucas. Él y el apóstol Pablo se encontraban en un alto nivel intelectual, así como un alto nivel espiritual. Pablo, en el 4 capítulo de su ya citada carta a los Colosenses, distingue entre aquellos que eran de la circuncisión, es decir, de los judíos, y los otros que evidentemente eran gentiles o no judíos, entre los cuales mencionó a Lucas. El doctor Lucas escribió su evangelio con un doble propósito. En primer lugar, tenía un propósito literario e histórico. En segundo lugar, su propósito era espiritual. Presentó a la persona de Cristo como el hombre divino y perfecto y el Salvador del mundo. Jesús era Dios manifestado en un cuerpo físico. Vamos a ver una comparación con los otros evangelistas. Mateo enfatizó que Jesús nació siendo el Mesías. Marcos enfatizó que Jesús era el siervo del Señor. Lucas recalcó el hecho que Jesús era el hombre perfecto. Y Juan presentó el hecho que Dios se convirtió en un hombre. Sin embargo, resulta interesante observar que Juan no efectuó en su obra una aproximación científica, pero el doctor Lucas sí afirmó que había examinado a Jesús de Nazaret, habiendo llegado a la conclusión que Jesús era Dios. Llegó a la misma conclusión que Juan, pero su procedimiento y técnica fueron diferentes. Mateo presentó al Señor Jesús como el Mesías, el Rey y Redentor. Marcos presentó a Cristo como el poderoso conquistador y gobernante del mundo y como el siervo perfecto. Vamos a ver también un poquito sobre el marco histórico. Lucas escribió a sus compatriotas, así como Mateo escribió para los suyos. Lucas escribió para la mentalidad griega y para la comunidad intelectual. En el siglo IV a.C., los griegos ocuparon el horizonte de la historia con el despliegue más brillante del genio humano que el mundo jamás había contemplado. Fue llamada la época de Pericles, correspondiente al período de la prominencia intelectual y material de Atenas. Los griegos intentaron perfeccionar la humanidad y desarrollar al hombre perfecto. En el ámbito físico, ese intento puede verse reflejado en otras en obras tales como las estatuas de Fidias, así como el ámbito intelectual. Se esforzaron por lograr un ser humano hermoso y racional. Las obras literarias de Platón, Aristóteles, Homero y otros grandes filósofos de la historia estaban orientadas hacia la creación de una figura del hombre perfecto, procurando obtener el hombre universal. Los griegos concibieron a sus dioses con semejanza humana. De hecho, sus dioses eran proyecciones del ser humano. Las magníficas estatuas de Apolo, Venus, Atenea y Diana no tenían nada que ver con las horribles representaciones del paganismo oriental. Deificaron al hombre con sus cualidades nobles y bajas pasiones. Y aún cuando la cultura, el idioma y la filosofía griega fueron los que alcanzaron en aquella época un desarrollo más notable,
los griegos fracasaron en su empeño de perfeccionar la humanidad. No encontraron esa utopía, perdieron de vista el ámbito espiritual. Este mundo se convirtió en su hogar, en su lugar predilecto, en su aula de estudios, en su taller, pero también fue su tumba. Por tal motivo, los griegos hicieron una imagen dedicada al Dios desconocido, y cuando el apóstol Pablo les predicó el evangelio en Atenas, comenzó con ese tema. Los atenienses cultos eran escépticos y calificaron a Pablo como un charlatán, burlándose de él mientras procuraba comunicarles la verdad. Por eso Lucas escribió para esa mentalidad griega, presentó a Jesucristo como el hombre perfecto, el hombre universal, la misma persona que los griegos estaban buscando. Vamos a ver algunas características de este Evangelio de Lucas. Aunque el Evangelio de Lucas es uno de los evangelios sinópticos, o sea, de aquellos aquellos tres evangelistas, Mateo, Lucas y Marcos, que tenían cierta afinidad en cuanto al orden de narración y al contenido, este contiene muchas características omitidas por Mateo y por Marcos. Su evangelio tiene el relato más extenso del nacimiento virginal de Cristo, de todos los demás evangelistas. En los dos primeros capítulos encontramos una declaración clara y sincera y una vigorosa afirmación del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo de una virgen. Este evangelio también revela la verdadera naturaleza humana de Jesús, y así como la generosa simpatía de este médico del primer siglo que por su profesión conoció de primera mano mucho sobre el sufrimiento de la humanidad. Lucas utilizó muchos términos médicos en su narración. La primera parte de este evangelio, en los primeros 4 versículos, se contiene un prólogo que escribe Lucas como dedicatoria a Teófilo, contando de su investigación acerca de todos los hechos de la vida de Jesús, para que tenga él una fuente segura y pueda creer en todo lo que le habían enseñado. Hay distintas interpretaciones acerca de la identidad de Teófilo. En la Biblia solo aparece mencionado 2 veces. En los prólogos del Evangelio de Lucas y en los Hechos de los Apóstoles, que también fue un libro escrito por él. Por lo tanto, muchos interpretan que se trata de un título honorario para cualquier creyente que lea el libro del Evangelio narrado por Lucas. Dice la palabra, hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías, de la clase de Abías. Su mujer era de las hijas de Aarón y se llamaba Elisabet. Ambos eran justos delante de Dios y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. Pero no tenían hijo, porque Elisabet era estéril y ambos eran ya de edad avanzada. Nos estamos refiriendo acá al nacimiento de Juan el Bautista. A Zacarías, que era sacerdote, le llegó el turno de entrar al santuario para quemar incienso. Mientras la multitud oraba afuera, un ángel de Dios llamado Gabriel se acercó a él y le anuncia que Dios ha escuchado su oración, que él y su esposa Elisabet tendrían un hijo, que sería quien prepararía el camino para el Mesías y tendría el espíritu de Elías, es decir, el Espíritu Santo, que también estaba con Elías. A pesar de que no podían concebir porque Elisabet era estéril y ambos eran de edad avanzada, Zacarías, teniendo en cuenta estos argumentos, dudó de la palabra del ángel. Es ahí cuando revela su nombre el ángel y le dice que estas son órdenes de Dios, y por causa de su incredulidad quedaría mudo hasta que todo lo que él le había dicho se cumpliese. Tiempo después, Elisabet también quedó embarazada y glorificó a Dios. Queridos hermanos, a veces oramos por algo durante mucho tiempo. Oramos por la salvación de un cónyuge o un hijo. Oramos por un llamamiento o un ministerio. Oramos para que Dios traiga a esa persona especial para nosotros. Pero
Después de años de oración sincera, nos rendimos por desaliento. Y Zacarías y Elizabeth probablemente por años habían orado apasionadamente por un hijo, pero se dieron por vencidos ya hacía mucho tiempo y dejaron de creerle a Dios. Cuando estamos en ese lugar, a veces empezamos a dudar del amor y cuidado de Dios, pero Dios siempre ama y su cuidado nunca se detiene. La reacción de Zacarías quizás fue: yo no sé de qué me está hablando este ángel. Yo no oro por un hijo, no estoy orando por un hijo en este momento. Somos ya viejos. Me di por vencido en esa oración hace mucho tiempo. Ahorita estoy orando por la salvación de Israel. Estoy orando para que Dios envíe al Mesías prometido. Zacarías no tenía idea de que Dios iba a responder a los dos grandes deseos de su corazón a la vez. Probablemente había renunciado completamente a esa idea de ser padre. Era una esperanza que fue aplastada durante los años de decepciones, pero Dios no había renunciado a ella, a pesar de lo que Zacarías y Elizabeth tenían. Y ese ángel le da un anuncio tan especial. Veamos qué características le dice que iba a tener este niño. Sería grande delante de Dios, no bebería vino ni sidra y sería lleno del Espíritu Santo, aún desde el vientre de su madre, y haría que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor Dios de ellos. E irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías, decía la palabra, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Recordemos que Elías era aquel hombre que se nos hablaba en Primera de Reyes 18, 20, 40, en donde él también tenía un llamamiento muy fuerte hacia el arrepentimiento. Pero Zacarías entra en duda y en un mutismo tremendo. Zacarías le dijo al ángel: ¿en qué conoceré esto? Porque yo soy viejo y mi mujer de edad avanzada. Respondiendo el ángel le dijo: yo soy Gabriel, que estoy delante de ti, que estoy delante de Dios y he sido enviado para hablarte y darte buenas noticias, buenas nuevas. Y ahora quedarás entonces mudo y no podrás hablar hasta el día en que todo esto acontezca. Zacarías miró a las circunstancias primero y por último lo que Dios es capaz de hacer. Qué gran error el nuestro. Nos sentimos tentados a pensar en lo lógico, pero si Dios es real, no hay nada lógico en poner las circunstancias ante Dios. Este hombre pagó un precio por su incredulidad, un hecho que no impidió que Dios cumpliera su promesa, solo le impidió disfrutar de semejante bendición por mucho tiempo. Cuando no creemos que la promesa de Dios es para nosotros, eso no impide la promesa, pero destruimos nuestra capacidad para disfrutar de ella. Lo que hizo de un castigo tan severo a Zacarías, porque no pudo contarle a nadie con su propia voz semejante noticia. Curiosamente, muchos cristianos no lo consideran como castigo, porque a ellos no les importa mantenerse en silencio acerca de las buenas nuevas de Jesús. Eso no es su prioridad, y esto está mal. En Lucas 1, 24 y 25 nos dice su palabra: después de aquellos días concibió su mujer Elizabeth y se recluyó en casa por 5 meses, diciendo: así ha hecho conmigo el Señor en los días en que se dignó quitar mi afrenta entre los hombres. Elizabeth no fue a ocultar su embarazo. Ella se había ido por los primeros 5 meses a pasar tiempo con el Señor y para meditar sobre el destino del niño que tenía en su vientre. Un hecho que le daría marco al más grande de los acontecimientos de la historia, el nacimiento del Salvador del mundo, Jesucristo. Ha sido un gozo, querido hermano, estar con ustedes en este primer mes del año
2022, siendo bendecidos por la meditación de esta porción bíblica. Soy Cecilia Alpizar desde Santa María de Dota, San José, Costa Rica, América Central. Muchas bendiciones. Muchas gracias por escuchar. Recuerde escribirnos al correo palabravivacomunidadcristiana@gmail.com. Palabra Viva, Comunidad Cristiana. Todos los derechos reservados.